Bendiciones, amados hermanos y amigos que ven este video. Aquí hay una foto que les estoy mostrando de una operación de la vesícula que tuve el día 21 de noviembre. Día fue 21 de noviembre del 2019. Me operaron con problemas de la vesícula. Y aquí les estoy mostrando como evidencia de una experiencia que tuve con el Señor Jesucristo, con Dios Padre, una revelación que Dios me mostró. Y aquí le muestro a ustedes para que escuchen y vean lo que el Señor me encomendó que dijese al pueblo, a la iglesia de Cristo. Unos días estuve enfermo, ese día estuve enfermo, el día 21 de noviembre. Me acosté lo más de bien, pero unos días antes estuve enfermo, que me dolía. El ciclo me molestaba mucho. Pero el día que estuve la experiencia me acosté lo más de bien. Pero a las 3 de la mañana me levanté totalmente con un frío muy fuerte, que no podía moverme, una tembladera que mejor dicho, no podía controlarme, miraba las manos todas pálidas totalmente, y algo me tomó que no podía moverme, no era, o sea, en una tembladera. De un momento a otro mi esposa conmigo empezamos a orar y a pedirle al Señor y a reprender tu espíritu de muerte. Bueno, se me calmó eso, pero de los pies, todo lo que las piernas, todo eso estaba totalmente paralizado. No podía caminar, no podía andar. Mi esposa llamó a los hermanos de la iglesia, se acercaron, muchos empezaron a llorar, que decían que yo me iba a morir. Buscaron un taxi y me cargaron, me metieron dentro de ese carro para llevarme a la clínica panamericana, pero cuando de repente hubo algo sobrenatural, yo me vi de fuera de mi cuerpo. En el carro yo tenía la mano metida así en el capacete, con los pies encogidos, y yo miraba que mi cuerpo estaba metido en ese carro. Y vi a los hermanos llorando, pidiéndole a Dios. Unos decían que ya yo me iba a morir, que me había muerto. Ellos asustados se fueron con ese carro. Mientras que ellos salían con el carro, llegaron un personaje, unos ángeles, 3 ángeles, en un carro como de fuego, y me fue alzando y me dijeron: vamos, que llegó tu momento y quieren hablar contigo. Y me fui alzando, y de repente fuimos viajando, pasé por el lado de la luna. La luna es inmensa, es grande, lo más de linda, pero me paré ahí a mirar, paré un momentico para que mirara. Eso es pura arena. Lo único que recuerdo que vi la bandera de Estados Unidos, una bandera pequeña, metida en ese arenal, como de 1 metro más o menos, la bandera de Estados Unidos. La vi ahí, no lo puedo negar. Yo desde muy niño decía que me hacía preguntas, que cómo era la luna, que no me imaginaba cómo era eso, y Dios me dio el privilegio de ver eso. Y es pura arena y resplandeciente, lo más de bien. Entonces seguimos viajando, ascendiendo, cuando de repente me encontré con un túnel lejos, pero había ese túnel, tenía más o menos por ahí unos 40 o 50 metros de ancho, y al lado, de cada lado había un demonio. En ese momento se presentó una señora que, estando en vida, nos cogió rabia, nos cogió odio a mi esposa y a mí, sin causa de nada, sin nosotros hacerle ningún daño. Entonces, un demonio la tomó, la jaló por ahí para adentro, por la boca de ese túnel, y en la entrada de la puerta arriba decía: entrada al infierno, unas letras de color negro. Entonces esa señora, cuando me vio a mí, se puso a llorar, y un demonio la arrebató y la metió por ahí para adentro, y eso se veía así, ese fuego de lava por ahí por dentro, inclinaba hacia abajo. Nosotros seguimos viajando. Entonces, cuando íbamos a arrancar, que íbamos a seguir ascendiendo,
brincó un demonio de allá y se puso en medio a no dejar que los ángeles pasaran conmigo. Y él empezó a reclamar diciendo, Él es de nosotros. Y los ángeles sacaron una espada de fuego y la pusieron sobre él y dijeron, pertenece a nuestro reino. Él es de nosotros. Y el demonio se enojó y se fue bravo, pegó un salto diciéndole a los otros demonios que ese man se escapó, ese man ya es salvo, ese man se nos salvó, ese man se nos escapó a nosotros. Mire cómo pelean los demonios cuando uno parte o cuando uno se sale del cuerpo, porque la muerte es la neutralización, la separación del cuerpo y del alma y del espíritu. El cuerpo y el alma y el espíritu se abren del cuerpo y se separan del cuerpo. La Biblia dice que el cuerpo va a la tierra y se descompone el polvo, del polvo saliste, el polvo eres. Pero ¿quién va a salvar tu alma si no estamos con Cristo? Cristo es el que defiende. Los ángeles peleaban y decían que ese cuerpo, que esa alma pertenecía al reino del Señor. Entonces el demonio se fue enojado y empezamos a ascender. Y encontrando unas cosas muy lindas, muy hermosas, unas flores grandes, unas cantidades de flores azules, blancas, rosadas, de toda clase, de todo color. Nunca jamás en mi vida había visto, y lo extraño o lo lindo, lo hermoso, que las flores se abrían así y cerraban así, cada vez que abrían así se movían para ambos lados y cantaban diciendo, bienvenido, bienvenido a nuestro reino. Y volví y decían, bienvenido, bienvenido a nuestro reino. Y iba pasando y pasando y miraba esa flor y yo, hasta la naturaleza adora al Señor. La naturaleza le canta a Dios acá en este lugar. Y empezamos a ver cuando ya de pronto dejé de ver las flores, pero fui presentando unas gradas grandes y hacia arriba subían hacia una casa. Esto lo confirma San Juan 14:6, Mateo 11:27 y Lucas 10:22. Y vi también muchos ángeles. O sea, la casa estaba llena de cuartos, de habitaciones muy lindas. Las vi que tenían habitaciones, pero también vi una cantidad de ángeles sentados en una mesa grande, gigantesca, recta de oro esa mesa. Los ángeles a un lado y una cantidad de sillas esperándonos a nosotros. Y me dice, esta silla que tú ves aquí vacía es porque ya estoy esperando a mi pueblo y pronto voy por mi pueblo para que sean asentados a mi mesa, decía el Señor. Y había unos platos de oro, contenedores de oro, trinches de oro, ahí, tenedores de oro y cuchillos de oro. Los tenía el Señor, los tiene el Señor, y esto lo tengo preparado para mi pueblo, para mi iglesia, me dice el Señor. Y también los ángeles me saludaron, diciéndome bienvenido, bienvenido. Y mientras ellos cantaban unánimemente bienvenido, mientras ellos cantaban, Jesucristo el Señor llegó y me saludó de su mano, me dijo, Guillermo, yo soy Jesús, a quien tú oras y te escucha. Me dijo, hola Guillermo, yo soy Jesús, a quien tú oras y te escucha. Bienvenido a nuestro reino. Cogí una cita, Ezequiel 43, 5 y 6, porque algunos dicen que esto no es de Dios, que Dios nunca usa a uno y que Dios no es capaz de hacer. Dios con uno hace lo que Él le plazca con la vida de uno. Él se da la gana de hacer como quiera con uno. Entonces cogí esta cita, Ezequiel 43, 5 y 6, y me dijo, yo soy tu hermano mayor, me dijo el Señor Jesucristo. Y estos son mis hermanos, todos los ángeles que habían ahí, muchos ángeles, todos mis hermanos y consiervos tuyos, me decía él. Y vi muchos niños, y esos niños, yo le preguntaba, Señor, y estos niños tan lindos, tan hermosos que están jugando aquí, ¿por qué están acá? Me decía, esos son los niños que abortan en la tierra, los desechan, los botan como poca cosa, y todos esos niños vienen acá de mí porque a mí me pertenecen, me decía el Señor. Ellos son míos, y había niños de todos los países, niños monos, rubios, de todos los países, niños de África, niños de muchos
de todo, todos a unánime cantaban bienvenido con voz de niño, decían bienvenido, bienvenido, decían esos niños, haciéndole honores a uno, a la llegada de uno. Entonces Jesús, con su mirada sonriente, me dijo, quédate. Yo me quedé sorprendido, ¿será que me toca regresar? Me pregunté yo. Entonces yo le respondí al Señor que me dolía que mis hermanos, me dolía y me daba pesar de algunos hermanos que no estaban preparados para estar en ese lugar tan precioso y tan hermoso donde está el reino de Dios, donde está Dios. Entonces, que me da pesar con ellos. Volvió y me dijo el Señor, me dijo, quédate. Y yo le dije que no estaba preparado porque no me sabía toda la Biblia y que además yo no sabía teología, no había estudiado instituto bíblico. Y cuando yo terminé la palabra de instituto bíblico, todo se resplandeció como el sol cuando está al mediodía, que son las 12 del día, o cuando usted ve, cuando está esa luz fuerte, esa luz de soldadura que refleja así, ese color de esa luz igualita. Así estaba, y de pronto escuché que habló una voz gigante y todo se resplandeció como el mediodía y me decía, yo soy tu padre. Cambió la voz, una voz muy gruesa, yo soy tu padre. Y es tanto resplandor que yo inclinaba mi rostro hasta el Señor, inclinaba los ángeles todos postrados en el rostro, y él hablaba diciendo, Jesucristo, mi hijo es tu hermano mayor. Y me dijo, ¿tú crees que porque no has estudiado teología y no has hecho institutos bíblicos, teológicos, yo no te puedo salvar? Y dijo, este es el problema de algunos cristianos en algunas iglesias que han llenado su corazón de altivez, de orgullo, de orgullo y de altivez por sus estudios teológicos, cosa que por la cual yo no estoy de acuerdo. Algunos pastores, ministros, apóstoles, evangelistas, que se creen que porque son teólogos, que tienen mucha sabiduría de conocimiento, ya creen que con esto ya son salvos, me decía el Señor. Mirando a los demás por encima del hombro, a los que no saben, y mirando a los demás como poca cosa, como personas que no valen la pena, hablando en hebreo, hablando en arameo, en latín, y me decía a mí, habla hebreo, habla latín, pues habla. Y me decía, eso nada, yo tengo que ver acá, eso nada tengo que ver acá, eso fueron décadas que pasaron hace siglos y siglos atrás. Acá nada tiene que ver con eso, me decía el Señor. Yo coloqué Salmo 138:6. Me decía, yo lo que quiero es que me amen de corazón. A mí, que soy manso y humilde. Mateo 11:29. Y extendió su mano de repente y se abrió un abismo, una cosa oscura, un túnel, algo se abrió. Y de allá fue saliendo con su poder, fue sacando al diablo atado desde la cabeza de aquí en esta parte, las manos manoteadas atrás con la misma cadena, hasta los pies cogidos, con unas cosas en los pies, de lado, atado, paralizado de esa forma y no podía moverse. Y lo puso ahí para darme ejemplo de lo que me iba a decir el Señor. Entonces me decía, yo coloqué Apocalipsis 21 y 2 y lo puso como ejemplo al enemigo, al diablo, y decía, yo soy humilde. Y después me mostraba, él es orgulloso. Me decía, yo soy humilde, él es orgulloso, él es religioso,
mas yo no soy religioso, me decía el Señor. Y me dijo, mi Hijo Jesucristo es humilde y yo soy humilde y tú estás aquí porque también eres humilde, me decía el Señor, y me buscas con tu corazón. Salmos 149:4, Salmos 138:6. Porque yo decía, ¿por qué no cogió otra persona más estudiada, más civilizada, más preparada que yo? Eso pensaba yo en mi mente. Pero él nunca, no me respondió nada, solamente me dijo, dile a la iglesia que se vuelvan a mí y que me busquen de corazón, porque yo no quiero que nadie se pierda. Te envío para que les hable y les diga de todo lo que estás viendo y has escuchado en este lugar. Porque hay algunos que me buscan y después que me buscan van y lo adoran a él, me señalaba el diablo. Cuando hablan mal de los pastores, cuando critican y chismosean, hablando mal de los pastores y hablando mal de las personas, cuando hablan mentira para quedar bien hacia el Señor, en esa parte lo adoran a Él y no a mí, decía el Señor. Otros me piden para que les conceda dinero o cualquier cosa que necesitan, pero terminan adorándolo a Él, mostraba el diablo otra vez nuevamente, y no a mí, me decía el Señor. Por ejemplo, cuando compran celulares, pasan más tiempo conectado con Él que conmigo, me decía Dios. Cuando usan la televisión para ver novelas, películas de terrores, cuando piden computador para ver pornografía, me decía Dios. Otros oran y después que oran, van y lo adoran a Él, me decía el Señor, discutiendo y diciendo malas palabras, y detrás de eso maldiciendo. Oiga, pues después que oran a Dios, salen bravos, enojados, diciendo cosas que no se deben de decir. Me dijo, ¿cuántas veces convocan ayuno y oración los pastores en las iglesias? Y los que van son muy poquitos. Me dijo, dile a la iglesia que me busque de corazón, en espíritu y de verdad, me decía el Señor. Y me mostró un lugar donde hay muchos depósitos, unos llenos, otros medios, otros vacíos totalmente. Los depósitos llenos, me decían, estos son los diezmos de mis hijos en la tierra. Y había dinero de toda clase de dinero de todos los países. Eso es grande, tremendo. Ahí están depositados todos esos dineros bien organizaditos de todos los hermanos cristianos a nivel mundial. Había plata de toda especie, dólares, euros, de todo, plata colombiana, de todo, de toda clase de dinero habían ahí. Cuando me mostró el medio, me dijo, el depósito que está a medio, estos son los diezmos de muchos hermanos que no son fieles a mí en la tierra, porque no diezman completo, sino que me roban, decía el Señor. No que me roban. O sea que me roban, están diciendo ellos. Los vacíos, porque había un cero de color negro al lado de los que están vacíos. Los vacíos son los que no diezman y se justifican, escuché bien, por la palabra, diciendo que el diezmo, eso era en el Antiguo Testamento. Ojo, mire lo que Dios está reclamando y va a reclamar.
que dicen que el diezmo era del Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento no se diezma. Y Dios está reclamando de que sí se diezma. Y sí hay que diezmar porque Dios tiene pendiente cada diezmo que tú lo das en la iglesia. Dios lo anota y aparece allá. No sé cómo hará Dios, pero lo hace. Y yo le pregunté, ¿y esos ceros de color negro qué significan? Él me respondió, estos son los que dicen que me aman, pero no son fieles conmigo. No son fieles con los diezmos. Me toca entregárselos a aquel, me señalaba el diablo donde estaba atado. Y el diablo solamente hacía ja, 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 ja. Se reía con una voz espantosa, terrible. Y me decía, me toca entregárselos a él. Y el que no diezma es desobediente, me decía el Señor. El que no diezma es desobediente. Y me decía, ¿y la desobediencia es qué? Esa pregunta me la hacía él a mí. Y yo le decía, pecado. Y me decía, ¿y la paga del pecado es qué? Yo, la muerte. Romanos 6:23, Santiago 4:17. Me dijo, dile a la iglesia que me busque más en oración y ayuno. Oración y ayuno. Porque mi salvación es individual. Que lean más mi palabra en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, me decía Dios. Dile a los esposos que procuren mantener sus anillos y aquellos que no los tienen, que lo compren y que lo hagan orar de su pastor, decía el Señor. Que los haga orar de tu pastor, de su pastor. Y me decía que me busquen y que no se separen, me decía Dios. Que oren, me decía el Señor. Para eso me tienen a mí, que oren por su hogar y que no se acuesten sin perdonarse, sin reconciliarse. Efesios 4:26, Hebreos 12:14. El que esté sin casarse, me decía Dios, que se case, porque acá no se acepta fornicación. Yo soy santo y lo que quiero es santidad, me decía el Señor. Y el que se separe, que no se case hasta que yo le diga o lo decida, me decía Dios. Es mejor que te cases con Cristo. 1000 veces cásate con Él y espera en Dios. Primera de Pedro 1:16. Me dijo, dile que no practiquen sexo oral o sexo anal. Mire qué tal un cristiano practicando sexo oral y después va con el micrófono a su nombre, y a orar y a declarar palabra. ¿Eso qué? Eso no es así. Porque yo eso lo detesto y lo desecho, me decía Dios. El que hace eso, me decía, el que hace eso es aquel, señalaba el diablo, y Dios se reía carcajada, ja, 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 ja. Me decía, yo no vengo por denominaciones, me decía Dios, no vengo por denominaciones, ni por religioso, ni por religión, me decía el Señor. Yo vengo por una iglesia que me ame de corazón, en espíritu y en verdad. ¿Crees que los católicos se salvan? Una pregunta que él me hizo. Yo le dije, Señor, tú conoces todo, Padre. Tú sabes todo y tú eres el único que sabe si se salvan o no. Yo me digo, hay católicos que me aman a mí, a Jesucristo mi Hijo y al Espíritu Santo. No adoran imagen. Me decían, esos van a estar acá conmigo también. Dios es amor. Recuerde que Dios es amor. Dios no tiene excepción de personas. Y me preguntó, ¿cuál es mi número perfecto? Yo le dije el 7, Señor. Y él me dijo,
Yo me miré y dije, Señor, pero entonces allá en la tierra todo el mundo dice que el número perfecto tuyo es el 7. Y me dijo, no, el número perfecto mío es el 10. El 7 es cuando Adán y Eva pecaron, fallaron. El 7, las 7 vueltas que dio el pueblo de Israel para que los muros cayeran. El 7 es como símbolo de guerra, de batalla, donde se rompen cadenas. Me dijo, el número mío es el 10 y te lo voy a explicar muy claro y es sencillo, me decía. El número 1 me representa a mí, decía el Señor, me representa a mí. Me representa a mí. Me decía, porque yo soy único. No tengo rival, no tengo contendor, me decía el Señor. Ni tengo quien me reemplace, me decía el Señor. Me dijo, y el número 0, me dijo, representa o simboliza la tierra. Y me dijo, ¿cómo dice la Biblia en Génesis 1:2? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba como desordenada y vacía. Y me decía él, y me dijo, ¿quién la procreó? Yo, me dijo él. Y me dijo, ¿quién puede procrearla o hacerla como yo lo hice? Nadie, me decía él. Me dijo, vendrá una pandemia. Yo casi en esa parte no le presté atención y mire todo lo que ha sucedido. Prácticamente no le entendí esa parte. Yo, pandemia, esa cosa que es. Pero bueno, ahí estuvo. También me dijo que se extenderá por muchos lugares, pero yo no la entendí, le soy claro y sincero, de tanta información que estaba llevando, está como todo. Y me dijo, vendrá un terremoto fuerte por causa de tanta maldad en la tierra. Vendrán hambres, escasez, plaga que terminarán con grandes cultivos y cosechas, porque el hombre ha puesto su confianza en sí mismo y me ha dado la espalda a mí. Solo lo adoran a él con sus fiestas y le sirven a él con sus fiestas paganas, con sus parrandas. Y el diablo se burlaba carcajada, ja, 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 pero una voz gigantesca también, horrible, espantosa, se burlaba él de Dios, riéndose, y Dios llorando, con lágrimas, y todo que estamos ahí, hasta yo lloré de lo que estaba sucediendo. Porque Dios es amor, Dios ama al hombre. La Biblia dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y Dios lloraba, me decía, dile a mis hijos que me amen. Una vez se cree que Dios no está pendiente de todo, Dios está pendiente de todo. Dios me usó en ese momento y trajo, no sé cómo haría Él, pero yo desde allá escuché una canción secular, un vallenato que dice, uno quiere para que lo quieran, uno ama para que lo amen. En esa parte, Dios me decía, esa canción le cae a muchos hombres en la tierra. Yo lo procreé, yo lo formé, yo le doy vida, yo le doy salud, yo le doy todo. Y nunca sacan tiempo para mí, ni me dedican tiempo a mí. Esa canción le cae muchos a ustedes allá, decía el Señor. También me preguntó y me dijo, ¿cierto que en Colombia no ha habido un tsunami? Yo le dije, no, yo creo que no, Dios, que yo sepa no. Me dijo, entonces, me respondió, vendrá un tsunami, un maremoto para Colombia, cosa que nunca jamás ha sucedido. Vendrá, dice Dios, para Colombia, cosa que nunca jamás lo ha habido.
y abarcará todas las costas y ciudades enteras que están a orilla del mar. Van a desaparecer. Y me decía, dile a la iglesia que ore, que ayune y que busque mi presencia, porque lo que quiero es comunión, santidad, decía el Señor. Y me dijo, dile que oren y que se preparen en buscar mi presencia, me decía Dios. Muchas personas en la tierra se preparan para tener títulos y para tener cargos, pero menos se preparan para la muerte. Me dijo, muchos dicen el texto bíblico de Osea 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y me preguntó él a mí, ¿qué conocimiento había en la época del diluvio si yo la ley se la establecí o se la di a Moisés? Me dijo, mi pueblo se perdió por falta de amor hacia mí. Por falta de amor hacia mí, me decía Dios. Falta de amor hacia mí. No me hacían, ni me amaron, por falta de amor hacia mí, y no me amaron, ni me adoraron, sino que se fueron tras la maldad, tras la iniquidad, tras del pecado. Nunca me hicieron sacrificio y no me buscaron a mí, o mi presencia, no me buscaban. No me adoraron, solamente lo hizo Noé. Y me mostró muchos brujos, satanistas, haciendo ritos, sacrificios, que veía yo que cogían sangre humana, degollada gente por aquí, esa sangre la ponían, sacrificaban, y con sangre de muerto lo revolvían. Cogían los huesos de los muertos, lo que es esto aquí, las piernas, los huesos de las piernas que son largos, huesos largos, y los partían y los machacaban con unos pisones hasta reducirlos a polvo. Después que estaban convertidos en polvo, con esa sangre mezclaban todo eso y buscaban insectos de toda clase, mosquitos, moscas, cuánto mosquito hay, con toda clase de insectos habían ahí. Esos insectos estaban muertos y esos insectos los cogieron y echaron en un recipiente y se fueron a una cantarilla, un pozo de cantarilla oscuro, el agua negra, y eso lo echaban y lo revolvían ahí con esa agua y se agarraban de las manos vestidos todos de negro y hacían conjuros con lenguas extrañas. Y mientras que hacían esos conjuros llegaban unos demonios y se metían y daban vida a esos espíritus. Y esos brujos satánicos, sacerdotes, echaban a decirles a los insectos, vayan y piquen a los humanos y maten y pican a los humanos. Todos los insectos ellos les daban órdenes que mataran y picaran a los humanos, que picaran a los humanos para que se muriera, para que haya muerte. Invocaban espíritu de muerte. Entonces Dios me decía, dile a la iglesia que ore, dile a la iglesia que oren, que se metan en oración, Me dijo, habla a los pastores, a profetas, evangelistas, apóstoles. Me dijo, háblale, dile que oren y hagan guerra espiritual. Me dijo, hay pastores, ministros y apóstoles. Me dijo él, hay ministros y apóstoles, profetas, líderes que no están bien delante de mi presencia. Porque hay algunos que tratan mal a las personas que yo les he llevado a la iglesia. Gente que le he llevado a la gente a la iglesia, haciendo cosas injustas delante de mí,
porque se creen que son líderes, que son pastores, que son ministros, lo pueden hacer y el hermano tiene que quedarse callado, tratando mal a los hermanos con su yo, con su ego. Algunos los estafan, les prestan dinero y no se los pagan. Otros predicando que el sexo anal no es malo y que el sexo oral tampoco es malo, porque lo pueden hacer supuestamente, me decía Dios, con sus esposas. Ojo, hermanos queridos, mire lo que Dios está reclamando. Y eso yo no lo acepto acá, porque eso, me decía Dios, lo hace es aquel. Me mostraba el diablo. Él es el que hace eso. Me decía, yo soy santo. Yo eso acá no lo acepto. Yo acá soy santo porque yo soy santo. De pastores, evangelistas, maestros y profetas. Practicando sexo, practicando y viendo pornografía para hacerlo con las esposas, cosa que atrae ruina, miseria, herejía, contaminación, me decía Dios. Yo no puedo quedarme callado con esta tremenda experiencia que tuve con Dios. Yo tengo que salvar mi responsabilidad con Dios, porque si no, en la próxima que me toca, quizás no pueda entrar en su reino por no decir lo que me dijo. Él me dijo, algunos no te van a creer, otros sí te van a creer. Y yo lo que quiero es que tú escuches esto y lo analices. Depende de ti lo que escuches aquí. Dile que se pongan a paz y salvo con los hermanos de la congregación en donde los he expuesto, aquellos que han defraudado y que algunos hermanos se han retirado de la iglesia. Y ellos dicen que es por rebeldía. Y el Señor me decía que no es por la rebeldía, sino por el mal comportamiento de ellos, de aquellos pastores. Ojo, por aquel comportamiento, con aquellos pastores que le piden perdón a esos hermanos que se han retirado de tu iglesia. Y tú dices que son ellos los malos, que son ellos los rebeldes, que le pidan perdón. Quizás se fueron por causa tuya. Que se reconcilien nuevamente y que prediquen, ojo, que se predique más sobre la doctrina de Jesucristo, que se predique más de la doctrina de Jesucristo. Desde Mateo hasta Apocalipsis, decía el Señor, que me prediquen sobre el amor a Dios y al prójimo, y que se predique el arrepentimiento de pecado y se predique también sobre la salvación, el rescate de las almas. Me mostraba unas iglesias grandes, cantidades, cantidad de gente de iglesias de 20,000 hasta 100,000, yo que sé, una cantidad de gente en esa iglesia, y me la mostraba, 3 iglesias me mostró y me decía, ¿tú crees que todos van a ser salvos? Yo le decía a Dios, tú conoces todo, Padre, y eres el único que sabes todo, si sí o no. ¿Yo qué te puedo decir? Me decía, aquí hay unos que sí se van a convertir, van a estar conmigo acá. Pero esos que están en esas gradas, que están por allá, vienen a escucharse el servicio y después del servicio arrancan y se van con las mujeres que no son su esposa. Algunos a tener relaciones sexuales en los hoteles, en los restaurantes, en los hoteles. Otros se van para discotecas y después de la discoteca se van a los hoteles. Otros se van a meter vicio, droga. Me decía Dios, dile a la iglesia, me decía, hay iglesias que están frías, dile a la iglesia que sí, porque hay iglesias que están frías, hay iglesias que están totalmente tibia, fría, apagada totalmente, de decía Dios,
porque muchos no hacen guerra espiritual, no hacen batalla contra los demonios, no hacen guerra contra los demonios, contra los espíritus inmundos, porque no creen en la guerra espiritual, no hacen guerra espiritual. Y el diablo se burlaba y me mostró una mujer mona alta y me decía, esa es la María Leonza, me decía él. Yo, esa mujer la manda el diablo a que haga tumbar a los ministros. ¿Cómo hace? Yo veía que salía y después que salía corría y se metía en los cuerpos de algunas mujeres, y cuando estaba metiendo con esa mujer lo seducía, y el ministro que no estaba agarrado de Dios caía. Cuando caía, ella se iba feliz y contenta porque había triunfado y allá le hacían fiesta. Pero cuando volvía y salía a tomar otro ministro, y estaba un ministro lleno del Espíritu Santo con el poder, y apenas cantaban que habían demonios de seducción, empiezan a orar y a reprender y a soltar ese demonio. Ella se iba triste porque el castigo que le daban a esa mujer es terrible, un castigo, maltratos terribles, la torturaban totalmente por las partes íntimas, totalmente terrible, los gritos eran terribles. Eso hace el diablo y eso manda. Por eso hay que estar lleno de la presencia, del poder del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Muchas veces anhelamos muchas cosas materiales y no hay más cosas que tú puedas anhelar, la llenura, el poder del Espíritu Santo sobre ti. La Biblia dice buscar el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Dice la palabra de Dios. Cuando terminó de hablarme, me dijo, vas a regresar de nuevo y vas a contar todo lo que vistes aquí y todo lo que escuchaste que yo te dije, me dijo Dios. Algunos no te van a creer, otros sí te van a creer, me decía el Señor. Por eso estoy diciendo esto y tengo que sacar esto, porque si no lo saco, si yo me quedo con esto me trae problemas más adelante y yo no quiero tener problemas con Dios. Así que te pido que si tú ves este video y lo escuchas, extiéndelo, compártelo con el que tú quieras compartirlo, que sea cristiano, que ame a Dios y que crea que Dios es real y que Dios usa uno y que Dios puede hacer cosas tremendas. Y me decía el Señor, uno de los países que va a ser salvo es Colombia. Y de ahí empezó a hablarme Colombia, Guatemala, Argentina, Moscú, Australia, Inglaterra, Estados Unidos, Indonesia. La mayoría de muchos de los países serán convertidos y estaremos en la presencia del Dios vivo, del Dios viviente. Y cada país se representará allá, porque yo vi todo lo que es Colombia, vestido del uniforme de Colombia, todo lo que es Uruguay, Paraguay, Brasil, todos como si fuéramos a jugar un partido de fútbol, pero no se trata de eso, sino que esa es la diferencia entre países, hasta la bandera de cada país. Eso lo vi, no te lo puedo negar. Dios no tiene, si Dios me lo mostró, eso es lo que te digo. Allá estaremos, hermanos, hermanas, allá estaremos con la ayuda de vuestro Padre. Hay que seguir aclamando, hay que seguir caminando con el Señor. Por encima de todo, primeramente que sea Dios en primer lugar, en tu mente, en tu corazón y en todo tu ser. Primero Dios, Cristo, nuestro Señor. Y cuando me envió el Señor de regreso acá a la tierra, venían 3 ángeles conmigo, 3 ángeles fuertes. Entonces cuando salimos de allá, usted sabe que el tercer cielo, después viene el segundo cielo donde están los demonios. Cuando vieron que yo venía para atrás, dijeron, un demonio se alzó la voz. A gran voz gritó a nosotros, mátenlos, destruyanlos, no lo dejen llegar a la tierra. Y un ángel se volvió a mí y me dijo sonrientemente, me dijo, no temas porque nosotros estamos contigo y nosotros vamos contigo. Solamente ora. Y empezó a esos demonios a atacar a esos ángeles peleando. Eso se veía como una película. ¡Pah!
Yo solamente escuchaba los gritos. ¡Ah! Donde caían esos demonios por un abismo oscuro, una cosa terrible, oscura, una tiniebla, pero solamente iban heridos, demonios cortados, quemados, otros tasajeados con esa espada de fuego. Peleaban, guerreaban, y uno se acercó y me dijo, ora, ora solamente, ora. Y yo me incliné, Dios mío, Padre Santo, Dios de la gloria, y empecé a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. Y lloré, y lloré, y lloré. Eso se escucha los tropes, Dios mío, se escucha eso, hasta peleando, esa batalla tremenda. Hasta que todo se quedó silencio. Y cuando yo abrí, ya estaba aquí en la tierra, en el lugar donde vivo, en mi casa. Y un ángel me dijo, tu cuerpo no está aquí. Y yo miré y me dijo, mi cuerpo está allá, en la Panamericana, en el hospital. Y dijimos, vamos para allá. Fuimos viajando en cuestiones de segundos, rapidito, y entré al cuerpo. Yo centralmente sentía cuando pasaba las paredes, traspasaba las paredes como si venía un fresquito, como cuando tuvo la brisa. Eso es lo que sentía. Y aquí estoy nuevamente para la honra y gloria de Dios. Dios te bendiga. Gracias por escuchar y ver este video. Y te pido, por favor, que lo compartas con todo el que tú más puedas compartirlo, porque es de mucha bendición. Yo sé que algunos no van a creer, porque ya Dios me lo habló, me lo dijo, pero hay otros que sí me van a creer. Dios te bendiga, Dios te guarde. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea contigo donde quiera que vayas. Amén.